está, sí. Gracias maestro Víctor, buenas tardes a todos los presentes. Solo hay pan de muerto en México. Es una expresión que hemos escuchado o leído varias veces. Sin embargo, dicen también por ahí, los viajes ilustran. Esto es lo que ha pasado durante esta investigación. A continuación presentamos nuestro trabajo, Pan de Muerto de Texcoco y Bolivia, son similitudes y diferencias. El objetivo de esta presentación, siguiente por favor, es exponer los avances en la documentación sobre el pan tradicional que se elabora en las festividades de Día de Muertos en dos pueblos de la montaña de Texcoco y mostrar los primeros acercamientos que hemos tenido con el pan de muerto de la zona del occidente de Bolivia. Para este trabajo hemos obtenido información mediante la consulta de fuentes bibliográficas, documentación de la experiencia de vida del chef Marco Cerón, entrevistas a panaderos y panaderas de los pueblos de San Dieguito, Xochimanca y Santa María Nativitas, así como del chef Ricardo Bustamante de Bolivia. Como ven, seguimos hablando de pan. ¿Okay? Siguiente, por favor. Las festividades que hoy conocemos en América Latina como Día de Muertos y Todos Santos son el resultado de un sincretismo de las creencias de civilizaciones del Mediterráneo y del cristianismo que se unen con la cosmovisión y las prácticas de los pueblos prehispánicos. De acuerdo a datos históricos, de estos días dedicados a recordar a los difuntos, se comienzan a celebrar en rituales cristianos en el siglo IX con el Papa Gregorio IV y en el siglo X con el abad de Cluny, Odilon, en el año 998 de nuestra era. En particular sobre el pan o alimentos relacionados con estas festividades en la zona del Mediterráneo, como antecedentes vamos a comentar algunos ejemplos. En el libro Historia Natural y Moral de los Alimentos se hace mención que en la antigua Roma los panes tenían una carga simbólica desde antes del cristianismo. Se dice que si eran colocados boca abajo eran de mala suerte y ya eran usados como ofrenda para los muertos. En la actualidad en Italia se elaboran unas galletas llamadas ossi di zucchero u ossa di morto. Están del lado izquierdo de la pantalla y ven que tiene como formitas de una manita o un piecito, ¿no? Y del lado derecho vemos los huesitos de santo, que son en España donde se elaboran desde el siglo XVII y son dulces de mazapán. Siguiente, por favor. En el México prehispánico pues, no se conocía el trigo, o algún otro cereal para elaborar pan como en el concepto del Mediterráneo. Cristina Barros, en su libro El Santo Olor de la Panadería, señala que había panes ceremoniales que eran tamales hechos a base de maíz y otro tipo de pan serían los zoalis, que eran figuras hechas a base de semilla de amaranto con la cual se representaban a las deidades y después comerlas en la ceremonia. De hecho, del lado izquierdo ven ustedes una figura, es un zoali hecho con harina de amaranto, y del lado derecho ven el huauquiltamali, quiere decir tamal hecho con el quelite del huautli, que era el amaranto. En la actualidad en México, la celebración se caracteriza por colocar un altar donde se expone la ofrenda que consta en comida y bebida para las almas de los fieles difuntos que vienen a visitarnos, y en ningún caso puede faltar el pan de muerto, el cual es tan variado como regiones hay en México. Cabe mencionar que el pan de trigo y otros cereales se integraron paulatinamente en la dieta mexicana con el arribo de los españoles a partir de 1521. Siguiente, por favor. Para efectos de esta investigación, hemos trabajado en el municipio de Texcoco, de donde Marco es originario, en el Estado de México. Como ven en el mapa, se encuentra al nororiente de la Ciudad de México. Siguiente, por favor. Y dentro de Texcoco nos hemos centrado en dos pueblos de la montaña, que son San Dieguito, Xochimancan y Santa María Nativitas, también al oriente del municipio. Siguiente, por favor. San Dieguito Xochimancan debe su nombre en cristiano al santo patrono del pueblo. Cuenta la leyenda que San Diego de Alcalá, quien vivió en el siglo XV en España, salía con su canasto a repartir pan a los pobres y cuando los soldados le revisaban encontraban solo flores. Esto explica la manera en la que se representa su imagen. Si ven en su canasta se ven un poquito de pan y unas flores.
Aún estamos investigando si por la referencia a San Diego de Alcalá, el pueblo de San Dieguito Xochimancan hasta hace unos 20 años era un pueblo de panaderos tradicionales, que dejó de serlo porque estos se mudaron al pueblo de Santa María Nativitas y otros han dejado de producir pan tradicional por bollería y pastelería francesa. En el año 2022 nos dimos a la tarea de comenzar a documentar formalmente el pan de muerto de estos lugares. Siguiente, por favor. En San Dieguito Xochimancan quedan solo 2 hermanos panaderos que realizan el pan de muerto tradicional, tanto para consumo familiar como para comercializarlo. Son Antonio y José Barrera. De hecho, Antonio ahí nos estaba haciendo una gallinita con un pedazo de harina. En caso de que en algunos hogares haya horno de piedra, como el que vemos del lado derecho, se hace ya solamente pan de muerto para consumo de la familia. Siguiente, por favor. Asimismo, en el pueblo de Santa María Nativitas, que antes era colonia de San Dieguito Xochimancan, entrevistamos a una panadera, que es doña Cristina Cadena, a su hijo, que es don Jaime Meraz, y bueno, no sale ahí en la foto, pero estaba también su nuera, doña Arisbel Sánchez. Ellos también hacen pan, lo venden en su casa o salen a venderlo a otros pueblos, incluso Tlaxcala. Siguiente, por favor. El pan de muerto tradicional en San Dieguito Xochimancan y Santa María Nativitas es elaborado con el xastle, que es el asiento del pulque que funge como la levadura. Y también puede ser endulzado con pulque o se puede agregar una infusión de piloncillo, anís, canela y frutas de temporada como guayaba o naranja. Su característica particular es que puede ser zoomorfo, antropomorfo o fitomorfo. Los panes zoomorfos pueden ser gallinitas, conejos, como el que está ahí en la pantalla, palomas, guajolotes, borreguitos, que eran los animales que se tenían en el traspatio. Los panes antropomorfos, mejor conocidos como animitas, simulan el cuerpo humano, ya sea de un hombre, mujer o niño. Y en el centro de la pantalla ven ustedes un pan fitomorfo, que pueden ser rosas y alcatraces. Los interlocutores nos hablaron sobre las fechas de la celebración. El pan de muerto se comienza a elaborar el 27 de octubre, se coloca en la ofrenda desde el 28 y a partir del 3 o 4 de noviembre se comienza a regalar junto con la fruta y la comida entre la familia o las personas que fueron a ver el altar o a rezar por los difuntos. Tanto la técnica como los ingredientes no cambian entre los dos pueblos, sino más bien está cambiando la tendencia de consumo. La gente ha dejado de comprar el pan de animalitos o las animitas hechos con pulque, porque ahora quieren el pan de hojaldre, el famoso bollo con los huesitos y el cráneo. Muy bien. Buenas tardes a todos. Yo soy Marco, soy originario de San Dieguito Xochimancan. Xochimancan en náhuatl quiere decir los que ofrendan flores. Entonces, hace rato veíamos la imagen de San Diego de Alcalá, precisamente en la canasta, que tiene flores y también tiene el pan. Entonces, la parte de nuestra investigación que continúa es precisamente ver si el nombre de Xochimancan y la imagen de San Diego de Alcalá realmente es por lo que nosotros creemos que va nuestra investigación. Pues nosotros seguimos la tradición del pan de muerto en San Dieguito, y pues consiste en elaborar el pan en familia. Como vemos aquí en la foto, pues estoy reunido con mis hijos, mi esposa y mis cuñadas y también mis hermanos, realizando el pan de muerto para nuestras festividades. Nosotros lo preparamos desde el día previo, 26, 27, para que el día 28 ya esté en el altar y nosotros le colocamos agua y sal. Con base a lo que contaba mi mamá, el día 28 se pone en el altar para las ánimas del purgatorio, el 29 para los accidentados y el día 30 para los niños que no fueron bautizados. Asimismo, el día 31 para los niños y el día primero se ya pone para los adultos y el día 2 es para todos los santos. Cuentan los abuelos que hacían el pan, que una vez que ya habían amasado la harina con el agua, esta masa la ponían a descansar sobre las camas o los petates, porque se tenía la creencia de que si se descansaban allí, esta tomaría la energía del alma de las personas que ya partieron.
Los hermanos Antonio y José Andrés de San Dieguito comentaron que esto ya no se lleva a cabo. La masa ahora se pone a descansar sobre tablas de madera, charolas, manteles o hules, que tal vez algunos vecinos del pueblo aún tengan la costumbre de colocarlo, pero a mí todavía eso me tocó verlo de niño, el ver que ponían a descansar las masas, y pues a mí se me hacía curioso, porque pues, yo no era de ahí, yo llegué a vivir allá, y decíamos pues que la cama la ocupamos para descansar, ¿por qué poner la masa? Entonces ya me explicaron que la masa la colocaban en las camas porque se tiene la creencia de que el difunto llega a su cama y absorbe la masa, la energía. Entonces, eso es algo muy bonito en nuestro pueblo. Siguiente, por favor. El día 1 de noviembre pasan por las calles del pueblo los animeros, quienes van anunciando su llegada tocando una campanita. Y van de casa en casa recogiendo los alimentos que llevan en costales para colocarlos en la ofrenda central de la iglesia, separando panes, frutas y ceras. Se tiene la creencia que el 2 de noviembre, después de las 3 de la tarde, las almas ya se van de regreso, por lo que en la iglesia se toca la campana central y los elementos de la ofrenda se reparten entre los asistentes. Y fíjense que esta tradición es bien bonita, porque nosotros ya nada más estamos esperando que se escucha los animeros. Ahí se divide el pueblo en 4 sectores. A mí me toca el sector de San Diego, de Santiago. Entonces, en todos los sectores van pasando las campanitas. Entonces, es padre porque ahora, cuando yo lo hacía solo, ahora ya con mis hijos ya preparamos la ofrenda que les vamos a dar y ya las entregamos. Y eso es bien bonito porque, bueno, a mí me gusta mucho hacer esto. Siguiente, por favor. Y ya viene la otra parte más bonita de la investigación, porque nosotros en México creemos que, o yo creía que éramos el único país que tenía pan de muerto. ¿Y por qué comparar el pan de muerto de Bolivia? Esa es una pregunta que surge en esta investigación. En el mes de mayo del 2022 asistí al Congreso Iberoamericano. Siguiente, por favor. Asistí al Congreso Iberoamericano Cocinarte la Paz en Bolivia, donde presenté una ponencia sobre el pan de muerto tradicional de Texcoco e impartí un taller para enseñar la elaboración. Se inició una charla informal con los chefs Jimmy Molina, que tenemos al centro, que es de Ecuador, y con Ricardo Bustamante de Bolivia, que tenemos, bueno, de su lado izquierdo hasta el fondo. Ellos prácticamente empezábamos a hablar, y un día antes me acuerdo que en la casa del chef Ricardo estábamos preparando el pan de muerto y me mandaron unas alumnas practicantes. Me dicen, es que nosotros queremos aprender cómo hacen el pan de muerto, porque solamente lo vemos en el YouTube, y lo vemos en el Face, y dice, y tenerlo aquí ahorita pues es bonito, porque pues llevé pulque, en lata, pero pues llevé pulque a final de cuentas, ¿no? El chiste era hacerlo con pulque, y no teníamos el chastle, porque pues ya pasó un proceso de pasteurización, pero pues llevamos el pulque. Entonces ahí se empieza a gestar, y ya el otro día ya la plática informal que pues, hay con el chef Ricardo Bustamante. Y ellos me externan en sus países también se elabora el pan de muerto y la tradición de las ofrendas, pero ellos nada más la tienen dedicado los días 1 y 2 de noviembre. Entonces nace así la iniciativa de documentar los panes de muerto entre estos 3 países. En septiembre se dio el primer acercamiento, donde realizamos una entrevista formal con el chef Ricardo Bustamante en el foro Celebremos México, realizado en Texcoco. Fue donde también invité a Magra para que pudiéramos empezar esta investigación. Pero créanme que cuando estábamos ahí en Bolivia presentando el pan de muerto y que lo probaran, porque fue para todos, hicimos pan para todos, fue algo pues, muy bonito. Siguiente, por favor. Nuestro interlocutor nos platicó que en Bolivia se celebra el 1 de noviembre el Día de Muertos y el día 2 Todos Santos. En específico habló del pan que se elabora en la zona del occidente de su país, que abarca las ciudades de La Paz y Sucre. Siguiente, por favor. Ahí está bien. La ofrenda también se ubica, por ejemplo, bueno, son las tantahuaguas y la marraqueta. La marraqueta, pues este pan lo encontramos pues, en las calles prácticamente, no hay una panadería como tal. Vamos al mercado o al tianguis
y ahí se encuentran las marraquetas, que es muy parecido a nuestro pan de sal, y la tantahuagua, que es el pan, su pan de muertos de ellos. La ofrenda también se ubica sobre la mesa, que es un altar de muertos. Suele colocar la comida y bebida que más le gustaban a las personas en vida, como potajes con ají, suspiros, salteñas, mondongo, etc. Para esta festividad se elabora un pan de muerto llamado tantahuagua, que es el que tenemos con las figuritas con la cara de cerámica, que en quechua significa niño de pan. Estos son panes en forma de difunto que se les ponen unas caretitas de cerámica que se insertan en la masa antes de hornear. Esto según el difunto que vayan a ofrendar, ya sea una mujer, pues se tendrá la forma de la misma, o de una cholita, que es la mujer representativa de Bolivia. De la misma manera, un varón, o para los niños se les hace un pan un poco más pequeño y su carita de esta manera se puede ver que sea la del difunto. Y aquí es bien interesante en el pan de tantahuagua, las dos fotos de hasta arriba son realmente la réplica, las caretas de cerámica son las réplicas de los difuntos. Eso es algo bien importante. Allá ellos mandan a hacer las caretas cuando fallece la mamá y el papá, en este caso son de la chef Mirta Medrano de Bolivia, radicada aquí en México. Ella mandó a hacer las caretas. Entonces eso es bien importante y bien bonito. En cuanto a la receta, es muy interesante. Nos menciona el chef que solamente ese día, y no es porque se le ponga un ingrediente más o un ingrediente menos, es una receta base donde es muy similar a la marraqueta, o sea, pero cambia el sabor. Entonces eso es algo que a mí se me hizo muy interesante, porque yo probé la marraqueta, pues es un pan de agua, pero sí ellos afirman que ese día cambia precisamente el sabor de este. Y la marraqueta es como una baguette pequeña y se hace con agua, harina, levadura y sal. Lo que yo viví en Bolivia es que la venden en los mercados y en las calles y se le agrega un poco de colorante amarillo, pero solamente es para el día 1 y 2 de noviembre, para que todos los panes pues tengan un tono diferente a lo que comúnmente lo venden. Y les comentaba yo, y no saben por qué, pero el sabor cambia completamente a dulce. Y ahora en la segunda parte de la investigación, que tengo a bien ir a Bolivia en el próximo mes de abril, pues vamos a elaborar la marraqueta. Obviamente no el Día de Muertos, pero vamos a compartir otra vez nuestra receta de pan de muerto y ellos nos van a compartir cómo hacer su marraqueta para que esta investigación continúe. Siguiente, por favor. El pan también tiene un simbolismo. Se elaboran panes en forma de sol, luna, escalera, llamas y burritos. Las almas bajan por el sol y suben por la luna, y para ello usan una escalera. Esta escalera tiene su simbolismo en la cruz andina. Por eso nos menciona que bajan por el sol y suben por la luna. Este simbolismo lo tiene la cruz andina. La llama o el burrito son para que cuando el alma que tiene que regresar, el animal se los lleva. Aquí nosotros en México pues es el xolo. Allá con ellos es la llama y el burrito. Para finalizar la celebración, la comida se lleva al panteón y el pan se le entrega a los niños que vienen del campo a cantar al cementerio, o bien se entrega un pan a la gente que viene a las casas a cantar y rezar en el altar. Aunque el pan lleve varios días y se haya puesto duro, los niños lo remojarán el pan en agua o café y se lo pueden comer perfectamente. Lo mismo pasa con nosotros aquí en Texcoco. Nosotros hemos tenido pan de muerto todavía en estas fechas, duro, y lo chopeamos y no le sale moho, está completamente pues, íntegro el pan, y eso es lo más bonito. Estamos en la etapa inicial de esta documentación de los panes de muerto de los países señalados. Sin embargo, en este momento ya podemos analizar similitudes y diferencias. Siguiente, por favor. Las similitudes. En ambos países se coloca un espacio en la casa donde hay elementos como fotografías de los seres queridos que ya partieron y se les espera con flores, velas, pero especialmente con comida, con la creencia de que vendrán a compartir con sus familias. También se elaboran panes zoomorfos y antropomorfos, y aunque tengan diferentes nombres, tienen un simbolismo en el altar. Los panes antropomorfos pretenden evocar a los familiares o personas fallecidas a quienes se les va a recordar. Otra similitud es el acto de compartir los alimentos con las personas que vienen a acompañar a los dolientes con cantos y rezos. Esta costumbre de convidar
tan propia de los pueblos latinoamericanos. Las diferencias: en Texcoco las fechas de celebración inician desde finales de octubre, desde el 28 ya que está el pan en el altar, mientras que en Bolivia solo es el 1 y el 2 de noviembre. El pan en Bolivia es solo de un sabor y ese día que se vuelve dulce, mientras que en Texcoco lo saborizamos con frutas de temporada. En Bolivia no se elaboran panes con flores, pero sí sol, luna, escalera, que tiene una función en su cosmovisión sobre la visita de los difuntos. En Texcoco, el pan de hojaldre, lo que se dice huesitos, el pan que todos tenemos ya en las, ¿cómo se llaman? Las panaderías, representan los 4 puntos cardinales y también los 4 elementos de la naturaleza. 4 y 4 suman 8, y la bolita de arriba es el centro del universo. Al sumarlos dan el número 9, que son los 9 inframundos de la cosmovisión náhuatl. Ambas tradiciones están viendo afectadas y desplazadas por las fiestas de Halloween. Ahora corresponde investigar a gastrónomos y difundir las tradiciones y el uso ritual de los alimentos para que sean preservados. Agradecemos mucho el espacio para poder difundir esta primera parte de nuestra investigación. Muchas gracias.